Oh, gloriosa cruz, oh, gloriosa cruz, me enseña que por su morir puedo vivir. Oh, gloriosa cruz, oh, gloriosa cruz, nos reunimos hoy a bendecir tu nombre, oh Rey. Como sabemos, en estas fechas y en muchos lugares se conmemora el hecho que cambió el rumbo de la historia alrededor del mundo, la muerte de Jesús en la cruz, un hecho sangriento, cruel, lleno de odio y al mismo tiempo un hecho de amor y perdón. El día de hoy recordaremos las últimas palabras de Cristo en la cruz y a través de los evangelios de Lucas, de Juan y Mateo viviremos la experiencia de aquel momento cuando Jesucristo fue crucificado. Así que le voy a invitar a que me acompañe en oración. Oremos. Padre, esta noche estamos aquí delante de ti para reconocer y recordar lo que tu Hijo Jesucristo hizo por nosotros. Permite que podamos entender cada una de sus últimas palabras y que seamos transformados. Gracias por amarnos de tal manera que diste a tu Hijo por nosotros. Dispón nuestro corazón para sentirte y escucharte. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz por él seré. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó por este pobre pecador, a quien ahí salvó. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Primera palabra. Padre,
perdónalos, porque no saben lo que hacen. La referencia bíblica es Lucas capítulo 23, verso 33 al 35, y dice así: Cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, lo crucificaron allí, junto con los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Padre, dijo Jesús, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mientras tanto echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. La gente por su parte se quedó allí observando, y aún los gobernantes estaban burlándose de él. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo si es el Cristo de Dios, el escogido. Cuando Jesús dijo estas palabras, me pregunté por qué fue que Jesús dijo esas palabras de perdón. Quizá pudo haber dicho algo diferente, o demostrar todo su poder en ese momento, o aún esas primeras palabras pudieron haber sido de queja en contra de Dios por lo que le estaba haciendo, o tal vez pudo pedir a sus discípulos que intervinieran. Pero aún cuando su cuerpo estaba lastimado, aún cuando sus manos estaban clavadas en esa cruz, aún cuando las personas se burlaban de él, sus palabras fueron de perdón. Era tan grande su amor por las personas que en medio de su sufrimiento, en medio del dolor, él solo defendió a los que lo estaban crucificando. Jesús pronuncia unas palabras, no las que esperaban oír de personas en semejante situación de dolor o sufrimiento, sino palabras de amor y de perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La realidad de la cruz es que la cruz nos lleva al perdón. Muchas personas hoy viven sin conocer a Dios. Otros viven actuando erróneamente, haciendo vano el sacrificio de Jesús en la cruz. Pero Jesús, sus primeras palabras fueron de perdón, porque precisamente a través de la cruz nosotros encontramos perdón. Hoy es un buen tiempo para acercarnos a Dios y pedir perdón si en algo le hemos fallado, y agradecer por la cruz, porque por su sufrimiento y por su amor, hoy nosotros podemos ser perdonados. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz por él seré. Segunda palabra. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La referencia bíblica es Lucas 23, verso 39 al 43, y dice de la siguiente manera: uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió. ¿Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena? En nuestro caso el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Esta palabra Jesús la pronunció a uno de los malhechores que estaba a su lado. Los dos habían hecho algo para merecer el castigo de morir en la cruz, el peor de los castigos de esa época. El malhechor se reconoce culpable por el hecho de estar en la cruz.
había hecho méritos suficientes para sufrir ese castigo. Reconocía que merecía justamente la cruz. No intentaba excusarse, simplemente era realista con lo que merecía y reconocía su culpa. Este malhechor reconoce que Jesús está condenado injustamente. Posiblemente había oído o quizá vivido en alguna ocasión acerca de Jesús. Quizás la actividad frente a la cruz le hizo ver que Jesús era inocente y estaba sufriendo injustamente. El malhechor ve en Jesús a alguien fuera de lo común y se atreve a hacerle una petición. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre confía en Jesús, confía en que Jesús tiene poder para ganar a la muerte. En una palabra, tiene fe en Jesús y cree en él. De tal manera Jesús aprecia las palabras de fe y confianza de ese malhechor y le asegura que estará con él en el paraíso. Cada uno de nosotros, al igual que este hombre, podemos ir a Jesús con fe. No importa la condición, no importa lo que es el pasado o presente nos haya hecho. Jesús obró en la fe de aquel hombre. Jesús obra actualmente a través de nuestra fe. Al igual que este hombre le reconoció, lo único que hay que hacer es así nosotros. Tenemos que reconocer que Jesús está a nuestro lado y creer en que la realidad de la cruz es fe. Fe en aquel que dio su vida por nosotros. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Tercera palabra, mujer, he aquí tu hijo, he aquí tu madre. Referencia bíblica, Juan capítulo 19, 25 al 27, y dice de la siguiente manera: junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre: mujer, allí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: allí tienes a tu madre. Y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. En medio de su angustia más grande, la intención de Cristo no fue sobre sí mismo y sus necesidades. Incluso cuando estaba colgado en la cruz, golpeado y sangrado hasta la muerte. El dolor de ver morir a Jesús debe haber estado agonizante para sus seres queridos. Sin embargo, para nadie era más difícil que María, su madre terrenal. Ella lo había creado desde la infancia. Ella sabía de su absoluta perfección mejor que nadie. Y sin embargo, mientras observaba, multitudes de personas salieron menospreciando a su hijo, cruelmente burlándose y abusando de él. Su forma sangrada y demacrada, colgado sin poder hacer nada en la cruz, y lo único que podía hacer era ver su agonía. La pena y el dolor que tal visión causaría a su madre son incomprensibles. Y sin embargo, en lugar de gritar y desplomarse en histeria, doblegarse y huir despavorida o caer en un desmayo ante la horrible visión, ella estuvo firme. Ella es el modelo mismo de valor. Jesús la vio de pie y angustiada allí, y su tercera palabra de la cruz refleja el tierno amor de su hijo, de un hijo por su madre.
Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre: mujer, allí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: allí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Cuando Jesús dijo: he allí a tu hijo, no se refería a sí mismo. Probablemente él asintió con la cabeza a Juan. Él estaba haciendo una provisión de gracia por María en los años por venir. Él estaba delegando a Juan la responsabilidad de cuidar a María en su vejez. Este fue un hermoso gesto y que dice mucho acerca de la naturaleza personal del amor de Jesús. Aunque él estaba muriendo bajo el tipo más atroz de angustia, Jesús, el Rey de amor, se volvió abnegadamente para cuidar de las necesidades terrenales de los que estaban a su lado. Aunque él estaba ocupando con el evento más importante en la historia de la redención, recordó prever para las necesidades de una mujer, su madre. Jesús, aún en su sufrimiento, en su dolor, nos mostró un amor incomparable y real. Y ese mismo amor es el que nos está ofreciendo a nosotros hoy. Mientras cantamos la siguiente estrofa, piense en ese amor que Jesús le está ofreciendo hoy. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo peso de pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en momento importante y en un instante muy decisivo, fue por Él, por mi amado Padre, quería mi salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Despreciado y desechado, el varón de dolor, Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Mas angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí.
que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Referencia bíblica: Mateo 27, del 46 al 47, y Marcos 15, del 33 al 35. Dice así Mateo 27, 46 y 47. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban allí dijeron: está llamando a Elías. Había tenido que padecer juicios y torturas durante toda la madrugada de aquel día. Había sufrido todo tipo de burlas hasta el momento de ser llevado hasta la cruz. Y allí estaba, colgado en un madero, haciéndose maldición por nosotros. Gálatas 3:13. Él no quería sufrir, pero sabía que esta era la voluntad del Padre, quien lo envió a la tierra para pagar el precio de nuestra salvación. Toda esta situación lo llevó al límite de lo que su cuerpo humano podía resistir. Solo el hecho de ser Dios le dio la fortaleza para poder pasar por tan terrible calvario. Pero aún así no pudo evitar emitir un grito que fue escuchado por todos los que estaban a su alrededor. Un grito de clamor, un grito de desesperación, es exclamar a gran voz. Ahora, ¿qué implicaban esas palabras que Jesús estaba diciendo? Lo primero era que Jesús, a pesar de todo, cree en la palabra. Esta frase no era directamente de Jesús, sino que él la toma de la palabra misma. Lo que dice es ni más ni menos que una cita del Salmo 22:1. Este es un salmo mesiánico que relata todo lo que el Cristo debía sufrir. Al mencionarlo, Jesús le está diciendo al Padre que, a pesar de todos sus sufrimientos, él aún creía en su palabra y en ella encontraba regocijo, porque si leemos todo el Salmo vamos a encontrar cómo finalmente todo ese sacrificio se transformaría en gozo y cómo todas las naciones se postrarán en adoración a aquel que vino a morir por nosotros. Es en esto en lo que se fortalecía Jesús para seguir adelante con la obra que le fue encomendada, aunque ella le traía mucho dolor. Lo segundo es que a pesar de todo, le reconoció como Dios. Jesús se dirige al Padre como Dios. A pesar de todas las circunstancias que estaba pasando, él sigue reconociendo la autoridad que tiene el Padre para hacer su perfecta voluntad. Y se somete por completo a ella. No importa cuán dura era la situación que Cristo tenía que pasar. Para él el Padre seguía siendo Dios. Y eso era algo que nunca cambiaría. En cierta forma, una vez más, Jesús le estaba diciendo: no quiero pasar por todo esto, no quiero sufrir, pero tú eres Dios y tus planes son perfectos y yo confío en ellos. Lo último es que a pesar de todo, Jesús lo llamó Dios mío.
Es interesante notar que no solo reconoce la autoridad general del Padre, sino que también la reconoce sobre su propia vida. Jesús estaba diciendo, no solo eres Dios, sino que sigues siendo mi Dios. Es lo que entendemos en la expresión mío. A pesar de haber sido abandonado por el Padre y de no sentir su presencia en su vida, él seguía creyendo en él como el único Dios verdadero. Cuando estamos en alguna situación difícil, podríamos decir que creemos en la palabra y que reconocemos a Dios no como Dios solamente, sino como nuestro Dios, aun cuando existan momentos en donde no sintamos su presencia. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Quinta palabra, tengo sed. Referencia bíblica Juan 19, 28 al 29. Y dice de la siguiente manera: después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado, y para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Las palabras pronunciadas por Jesús mientras estaba en la cruz nos recuerdan que Cristo era ciertamente hombre y como tal sufrió sed. Después de haber perdido gran cantidad de sangre mientras había sido azotado y los clavos habían traspasado sus manos y sus pies, Jesús tuvo sed. Según los eruditos que estudian sobre el fallecimiento humano, dicen que la sed es común en aquellos que sufren muerte de la manera en que murió Jesús, ya que perdió gran cantidad de líquido de su cuerpo. Cuando eso ocurre, el cuerpo se deshidrata, los labios y la boca se secan y la lengua se pega al paladar, de tal manera que el que atraviesa tal situación siente sed. Esto es similar al sufrimiento físico que Jesús estaba pasando a causa de la pérdida de una gran cantidad de sangre producida por las heridas de sus manos y sus pies al ser clavado en la cruz. Todo esto nos muestra la humanidad de Cristo. Su dolor fue tan real como el que cada uno de nosotros experimenta a diario. Sin embargo, Él lo soportó. Y con esto se cumple todo cuanto está escrito. Jesús tuvo sed para que se cumpliera lo anunciado en el Salmo 22:16. Y mi lengua se pegó a mi paladar. Y en el Salmo 69:22. Y en mi sed me dieron a beber vinagre. Evidentemente, después del tiempo que Jesús pasó clavado en la cruz, expuesto al cálido sol, después de la sangre que perdió y del gran sufrimiento que soportó, tiene necesidad física, tiene sed. Esto nos demuestra que en la cruz Él fue un verdadero hombre. Sintió en su cuerpo todo el peso del sufrimiento de la cruz.
Una vez que se ha ocupado de los presentes, de la necesidad y petición del malhechor en la cruz, del cuidado y atención para sus seres queridos, después de sentir todo el peso del pecado de la humanidad, ahora siente una necesidad personal. Tengo sed. Gracias por la cruz, Dios, por el precio tú pagas. Mi pecado y dolor, tu amor quitó, dando gracia eterna. Gracias por tu amor, Dios, por las manos que herí, pues tu río me limpió y siento al fin tu perdón y salvación. Coronado con poder, reinas en majestad. Cristo, Hijo de Dios, exaltado Rey, moriste en la cruz en mi lugar. Digno eres, Señor. Digno eres, Señor. Sexta palabra, consumado es. Referencia bíblica Juan 19, verso 29 al 30, y dice de la siguiente manera: había allí una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una caña y se le acercaron a la boca. Al probar Jesús el vinagre, dijo: todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Dios tenía un plan para la humanidad, y este plan inició con el nacimiento de Jesús. Sin embargo, tenía que concluirse. Para ello Jesús tenía que ir a la cruz. Isaías 59:2 dice que la humanidad estaba separada de Dios por causa del pecado. Si bien recordamos, solo a través del sacrificio de un cordero podía haber perdón, y solo el sacerdote podía ir a Dios a pedir perdón. No era en cualquier tiempo, sino una vez al año. El pecado de la humanidad estaba causando división. Ante esto, Dios decidió enviar a Jesús a la tierra para tener una relación más íntima con su creación. En otras palabras, para restaurar la relación. Jesús tenía que ocupar el lugar que correspondía a aquel cordero. Al Jesús ir a la cruz, su sacrificio sería suficiente para que todo pecado dejara de ser una división entre Dios y la humanidad. Como todo cordero tenía que morir, y su sangre era la que permitía el perdón de los pecados. De acuerdo con Levítico, el autor de los Hebreos dice: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Es decir, sin sangre no hay perdón.
Así Jesús, como Cordero de Dios, tuvo que morir para que su sangre perdonara el pecado del mundo. En medio del dolor, a pocos segundos de su muerte, se puede escuchar un grito de satisfacción diciendo: terminé. Al decir consumado es, Jesús estaba diciendo: la obra ha concluido. El pecado del mundo ha sido perdonado. Jesucristo no dejó la obra a medias. Él la terminó para usted y para mí. La realidad de la cruz es que Jesús murió para que usted y yo no vivamos nunca más divididos de Dios, de nuestro Padre. En su sacrificio, Él consumo terminó la división que había antes. Cuando hablamos de la realidad de la cruz, hablamos de tener acceso a Dios libremente. Digno eres, Señor, en tu trono estás, coronado con poder, reinas en majestad. Exaltado Rey, moriste en la cruz en mi lugar. Digno eres, Señor, digno eres, Señor. Séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Referencia bíblica Lucas 23, 44 al 46. Dice de la siguiente manera: desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó sumida en la oscuridad, pues el sol se ocultó, y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos. Entonces Jesús exclamó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. Hemos hablado de las últimas 6 palabras, o más bien de las últimas 6 frases que Jesús dijo antes de morir. Quizás esta última 7ª palabra o frase que Jesús dijo fue la más impactante para aquellos seguidores que estaban frente a la cruz. Según Marcos, era la hora 3 cuando le crucificaron, y a la hora 9 dijo esta última 7ª palabra. Considerando el patrón de tiempo de aquel año, Jesús había pasado aproximadamente de 5 a 6 horas en la cruz cuando emitió su última palabra. Una vez realizada la obra, una vez efectuado el plan y propósito de Dios, Jesús descansa tranquilo y confiado en su Padre. La muerte ya no produce pánico o agonía. La muerte ya no es horrenda, tenebrosa o oscura. ¿Con qué confianza Jesús muere? No es la angustia del que no sabe a dónde va, sino la tranquilidad del que sabe que en el otro lado le espera su Padre. Era la hora de ir al Padre, era la de decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús puso su vida en manos de su Padre. En Juan 14, verso 1 al 3, Jesús nos dice que va a preparar un lugar para nosotros, va a preparar un lugar para usted y para mí.
Aparte dice que no hay pocas, sino muchas moradas. Esto es motivo de gozo, puesto que hay suficientes lugares para estar con el Padre. En Juan 17:24, Jesús ora por los discípulos y por nosotros, diciendo que donde Él esté, también nosotros estemos. El contexto de este versículo es que está hablando de estar con el Padre. Jesús mismo pide y anhela que nosotros estemos con el Padre. En el momento más determinante, Jesús encomendó su vida al Padre. ¿En quién estamos nosotros encomendando nuestra vida día a día? Es importante reconocer que encomendarnos a Dios diariamente determina lo importante que Él es en nosotros. Viva al lado de Dios cada momento de la tierra, puesto que eso es lo que sucederá en la eternidad. La realidad de la cruz es que cuando dejemos este mundo, iremos a habitar a un mundo mejor, en donde nuestro Padre nos espera. Así es que en esta tarde, en esta noche, les hago la siguiente invitación. Jesús vino a la cruz y cada una de sus últimas palabras nos permiten recordar lo que Él estaba viviendo en esos momentos. Momentos difíciles, pero que gracias a su cruz hoy podemos tener acceso al Padre. A partir de hoy hasta el domingo, le invitamos a que pase tiempo recordando todo lo que Jesús vivió. Y en un sentido de respeto y de amor, durante estos 3 días, medite en cada una de las palabras de Jesús y dele gracias por todo lo que hizo por usted y por mí. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. Gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias. Gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús.
En esta noche nos despedimos con la bendición de Dios. Oremos. Bendito Dios y buen Padre, que estás en el cielo y en todo lugar. En esta noche, Señor, no hay más palabras que gracias. Gracias, Señor, porque nos has tomado en tus brazos, nos has llamado hijos y nos has dado salvación. Gracias por derramar de ese amor y de ese perdón en nuestros corazones. Es cierto, Señor, que no sabemos cómo agradecerte todo lo que has hecho por nosotros. Pero en esta noche elevamos nuestra oración, elevamos nuestro cántico. Y en estos 3 días nos comprometemos a reflexionar, a meditar en las 7 últimas palabras o frases de Jesús en la cruz. Y permitir que ellas sigan hablando a nuestras vidas. Te damos gracias por la cruz, Dios, por todo lo que entregaste allí, por regalarnos vida eterna al morir, porque por tu sangre tenemos entrada ante el trono celestial, acceso al Padre, porque en esta noche podemos entrar confiadamente delante de ti y darte gracias por todo lo que has hecho, todo lo que haces y todo lo que harás. Gracias por la obra de Cristo Jesús, tu Hijo, en la cruz. Gracias por el perdón de nuestros pecados. En el nombre, que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Hermanos y hermanas, así somos despedidos con la bendición de Dios. Les recordamos este domingo 7 de la mañana, servicio matutino en línea solamente, y les invitamos a alabar y adorar con nosotros a las 10 de la mañana en inglés y a las 11 en español, presencial y en línea. Les esperamos porque viene el domingo de resurrección. Lluvia de amor y bendiciones.